Muchos libros, él no tenía libros. En Venezuela. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no? Yo como siempre, ¿no? Metiéndome en problemas, me habían encargado publicar un artículo sobre historia de la hispanidad y yo sencillamente tuve que publicar aquello que tenía desde lo más profundo de mi corazón. Una serie de reflexiones, por supuesto. La primera es un recuerdo de cuando yo estudiaba filosofía en la universidad, tendría 19 años, y leía yo ese libro, Introducción al Pensamiento Complejo, de Edgar Morin, y decía una frase en el prolegómeno que a mí me quedó en la cabeza grabada. Mientras los medios producen la cretinización vulgar, las universidades producen la cretinización de alto nivel. A ver, la repito de nuevo, ¿eh? Mientras los medios producen la cretinización vulgar, las universidades producen la cretinización de alto nivel. Claro, leer esto estudiando en la universidad y siendo joven, por supuesto que te da un reto, ¿no? Te da algo, por lo cual en efecto entrar a este pensamiento complejo. Y es que, queridos amigos, frases como esa y el devenir histórico que nos ha tocado vivir, lo que nos ha pasado, lo que nos ocurre cuando lamentablemente los hispanos, desde hace poco más de 200 años, utilizamos el Atlántico como una especie de autovía de ida y vuelta, ¿no? Cuando la cosa está mal en un sitio, pues nos vamos al otro. Y cuando está mal en ese, pues nos devolvemos. Pero resulta, queridos amigos, que lamentablemente eso no se nos enseña. Lamentablemente lo común es que precisamente en virtud del inmediatismo solamente recordemos la historia más reciente, que ni siquiera es historia, vendría a ser fábula, vendría a ser bulo o quién sabe qué cosa sea, ¿no? Por lo tanto, cuando me han invitado mis queridos amigos de la Asociación Héroes de Cavite a dictar una conferencia aquí con ustedes, pues lo que se me ha ocurrido entonces es un título interesante. Lo que no os han contado de nuestra historia. Y ustedes allí me van a decir, bueno, pero ¿de qué historia vas a hablar tú? ¿De la venezolana? ¿De la española? ¿De la hispanoamericana? Pues yo, en estos escasos minutos que tengo con vosotros, voy a procurar hablar de la historia del mundo hispano. Y esto es porque precisamente esa famosa frase que decía Orwell, eso de que quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro, va precisamente en consonancia con esta frase que les decía al inicio, ¿no? Es decir, si el interés de determinado grupo, ¿no? Si el interés de determinadas personas que manejan de algún modo nuestros destinos o al menos las condiciones en las cuales los vivimos es que precisamente no recordemos nada, que nos consideremos extraños, pues va a ser así. Y las universidades van a seguir produciendo la cretinización de alto nivel y nuestros medios van a seguir produciendo la cretinización vulgar. De manera que, entonces conversemos en los próximos minutos esbozando, apenas pergeñando algunos aspectos de nuestra historia. No de la historia del Reino de España, no de la historia de Hispanoamérica, no, la historia del mundo hispano. Esa historia que ha sido la columna vertebral de todos aquellos que vivimos en países hispanos y nos hace que cuando vayamos a visitar a alguno de ellos, creyéndonos extranjeros, con el paso del tiempo nos sintamos en nuestra casa, veamos una axiología en común, veamos un tipo de trato que nos recuerda a algo, que nos auspicia a algo, pero inmediatamente nos detenemos diciendo, bueno, somos extranjeros, bueno, no, es que España nos roba, España nos miente, España hizo un genocidio. Como todo eso es mentira, entonces veamos nuestra historia en común. A ver, cuando uno da clases en la universidad de historia, cuando uno se encarga de hablar con los alumnos,
acerca de hechos que ocurrieron en algún momento histórico y que precisamente su relevancia hace que intentemos trasladarlos. Usualmente les comentamos a los chicos que, bueno, al menos los que tenemos algo de responsabilidad, cuando vemos un hecho histórico, no nos sirve solamente enumerarlo o detallarlo. Lo más importante es explicar el contexto en el cual se desarrolló. Y el mayor error de todos, por supuesto, es pretender verlo desde el presente. Intentar juzgar a seres humanos que vivieron hace 2, 3, 5, 15 siglos con la mirada acusadora del buenismo al cual nos conseguimos, no. Yo les puedo asegurar a vosotros que las personas que vivieron estos siglos realmente no les importa los sentimientos que usted tenga en la actualidad. Y no es porque sean malos, no es porque hayan sido terribles, no es porque sean nefastos, es que usted no existía. Es que no existía ni siquiera la idea de que usted pudiera existir, o el mundo en el cual nos conseguimos, de la forma en la cual está. De manera que, delimitado esto, ya entonces nos damos cuenta que la historia precisamente pretende acercarse a hechos ocurridos en un tiempo pasado, pero por supuesto dando la suficiente información para que la gente pueda comprender el contexto y de alguna manera cualificarlo, ¿no? Es decir, la historia no es la ciencia de la adivinación. La historia tampoco es un relato para que de alguna manera usted pueda pagar allí absolutamente toda su furia, ir por allí gritando y envalentonado. O la historia tampoco es, como lamentablemente ocurre en los países hispanos, una suerte de arma arrojadiza que lanzar en contra del adversario político, ¿no? Diciéndole que tiene un ADN malvado y que por eso solamente no le vamos ni siquiera a escuchar. El mundo hispano siempre ha sido de modo alguno el lugar en el cual confluyen personas, civilizaciones, culturas. Aquellos que han revisado un poco la historia del mundo antiguo en la península ibérica recordarán que, aunque no pareciera esto saberlo, una cantidad de gente que se encarga de decir que los españoles son los nazis del siglo XV, algo que totalmente es ridículo, por supuesto. En la Edad Antigua precisamente no había un pueblo llamado el español, o no había un pueblo llamado españoles. Al contrario, en esta península ibérica, en la cual los avatares del destino me han traído, se encontraban una gran cantidad de pueblos atomizados entre sí, muy diferentes, totalmente distintos, ¿no? Por supuesto, muchos de ellos entraban en contacto con ellos y muchos de ellos también manejaban o expresaban su independencia frente al vecino. Pues así se hacían las cosas aquí, ¿no? Ahora, el conocimiento, la idea, la información que tenemos de esos pueblos usualmente viene de historiadores helenos. Es decir, nos contaban más o menos aquellos pueblos con los cuales ellos se conseguían, ¿no? Y estoy plenamente convencido que ustedes también saben que no solamente es que una gran cantidad de pueblos venían a buscar ciertas cosas, se fundaban algunas colonias fenicias, algunas colonias helenas, sino que de pronto llegaron estos señores llamados los púnicos o cartagineses, se establecieron aquí, ¿no? Y persiguiéndolos a ellos con el paso del tiempo llegaron unos señores que iban a crear el mundo que nosotros conocemos hoy en día, Roma. Cuando Roma llega a la península ibérica, se consigue por supuesto a todos estos pueblos. Y en lugar de llevar adelante el proceso de romanización, expansión y desarrollo en la península, como lo hicieron por lo menos en las Galias, al contrario, 2 siglos se tarda Roma en quedarse con toda la península. Por supuesto, Roma tenía una perspectiva muy interesante que les pido que se la queden en la cabeza porque hablaremos sobre ella en los próximos minutos. Contra todo aquello que nos suelen narrar a nosotros en las películas, de que llegaban los romanos malvados y entonces, bueno, el coliseo, ¿no? Vamos a lanzar a los cristianos unos leones, o no lo sé, vamos a darle latigazos a alguien, o vamos a crucificar gente. Roma era mucho más que eso, muchísimo más. Y precisamente el desarrollo de Roma hizo que con el paso del tiempo, cuando por fin la península ibérica ya había sido tomada plenamente por Roma, se estableciera
una de las principales provincias, no colonia, del Imperio Romano, Hispania. Tan impresionante que de hecho, no solamente hombres tan brillantes como Séneca nacieron en la península ibérica, emperadores impresionantes como Trajano también nacieron aquí. Ahora, ¿imaginan ustedes que actualmente España, en lugar de ver la maravilla que Roma ha dejado, no solo culturalmente, no solamente ver el idioma, no solamente ver las formas políticas, las formas culturales, no solamente eso, sino también toda esa maravilla arquitectónica que dejó Roma, se imaginan que los españoles actualmente estuvieran sencillamente diciendo: Italia devuelve el oro, Italia nos roba, Italia cometió un genocidio? Es más, vamos a derribar todas esas maravillas, esas cosas espantosas que dejaron los romanos, tumbemos los acueductos, los teatros, los palacios, porque sí, porque eran malos y hicieron un genocidio. Eso por supuesto que sería totalmente risible, ¿no? Es decir, creo que cualquier persona con un poco de cesera tomaría como algo ridículo que el rey Felipe VI y el jefe de gobierno en su momento le dijera a Giorgia Meloni, pues mira, pídenos perdón por lo que nos hicieron. Sería ridículo. Cualquiera se reiría. Y entonces, ¿por qué con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o el tirano déspota de Venezuela? Vengo de Venezuela, puedo hablar, tirano déspota, y estoy tratando lo bonito. Con ese señor dicen que España debe pedirle perdón a América, a Hispanoamérica. ¿Por qué la gente no se ríe? ¿Por qué la gente no lo considera con sonda? ¿Por qué la gente de algún modo no considera que esto es una barbaridad, que esto es un chiste, que esto es una tontería, una socarronada producto de mentes desquiciadas? Porque resulta que quien controla el pasado controla el presente, y por supuesto que controlará el futuro. Porque resulta que mientras nuestras universidades sigan profundizando en la cretinización de alto nivel y los medios sigan profundizando en la cretinización vulgar, todos nos seguiremos creyendo los cuentos que nos dicen. Nos mantendremos totalmente separados, cada uno por su parte, cada uno haciendo u odiando al hermano, odiando su propia cultura, y mientras tanto seguiremos entonces a la cola del mundo, aun cuando seamos 600 millones de personas que hablamos el mismo idioma. Sigamos adelante entonces. Lo que han sido los movimientos indigenistas desarrollados en América, producto de nuevo, esta suerte de reacción, esta suerte de buenismo, esta suerte de lo que sea, realmente adjetivar es agotador. Que dicen: España no descubrió nada. Ahí ya había gente viviendo. Eso fue una invasión y fue un genocidio y fue una masacre. Resulta que suelen omitir que cuando los hombres de esta cultura, por supuesto, en la cual ellos también se encuentran inmersos, hablamos de historia, usualmente hablamos de historia escrita, usualmente hablamos del traslado de ello. Bueno, pero ¿por qué no hablamos de nuestra historia prehispánica? Tarea complicada, queridos amigos, porque en buena medida la cantidad de los pueblos que se encontraban eran ágrafos. Es que eran muchos más avanzados que los que se encontraban en la península ibérica. Realmente entrar en este tipo de manipulación, ¿no? Entrar en este tipo de contradicciones es totalmente molesto. Felices no se encontrarían en buena medida la cantidad de esos pueblos cuando ocurrió lo que ocurrió. De nuevo, no puedo hablarle a vosotros de la historia de esos pueblos porque la desconocemos. Solamente a través de la arqueología podemos encontrar en buena medida las cosas que pasaban. Algunas construcciones bastante buenas e interesantes, algunas labores culturalmente importantes, algunas cantidades de cráneos y huesos de seres humanos sacrificados o aniquilados de la manera más terrible posible, que se han encontrado en fosas comunes gigantescas antes de la llegada del hombre hispano. Entonces, más o menos nos podemos imaginar qué pasaba, ¿no? Ahora bien,
Cuando de pronto observamos nosotros que estos hombres hispanos, que tienen esta cantidad de reinos en la península ibérica, que se van desarrollando de una manera interesantísima, por supuesto, luego de la caída en el siglo V de Roma o el Imperio Romano Occidental, esos señores que ya habían llegado, llamados los visigodos, se establecen allí, ¿no? Pero también estaban los suevos, los vándalos y los alanos. Claro, y en el 711, ante el último pleito con el último rey visigodo, al cual hemos llamado Don Rodrigo, algunos lo llaman Roderico, pues unos señores cruzan el estrecho desde África y no se quedan 1 o 2 días, vaya, se quedan un montón de tiempo, ¿no? Y veremos nosotros entonces esa tensión que va a existir durante la Edad Media en la península ibérica entre pueblos que por supuesto resisten al invasor desde que don Pelayo le para allá en Covadonga en el norte, y por supuesto que pueblos que van a ir tomando diferentes credos y culturas o van a ir enriqueciéndola. Estas culturas que ya iban desarrollando, que ya iban tomando una cantidad de características de muchos de ellos, pues sigue adelante. Y hay momentos interesantísimos en los cuales, más allá de las guerras que había, también hay incluso tolerancia religiosa. ¿Ustedes no recuerdan eso de mozárabes y mudéjares? Eso tampoco se habla, usualmente, ¿no? Sobre todo con ganas de dejar mal esa maravillosa hazaña que los reyes cristianos hacen cuando entran en contacto, luchan juntos y en la batalla de las Navas del Tolosa de 1212 logran, por supuesto, establecer su primacía. Por supuesto que tampoco se habla acerca de la obra de grandes reyes medievales de la península ibérica, como el caso de Alfonso X el Sabio, ¿no? Un gran historiador, un gran filósofo, un gran jurista. Y lo que más me duele cuando hablamos de esta nuestra historia, que no nos han contado o que nos cuentan, exactamente la parte que no interesa y con una mirada del presente, en lugar de hablar de uno de los seres humanos más importantes de la historia de la humanidad, no estoy diciendo una mujer, porque realmente decir que doña Isabel I de Castilla, llamada la Católica, fue una de las mujeres más importantes de la historia es minimizarla. Fue uno de los seres humanos más importantes de la historia. Y me aventuro mucho más. Doña Isabel I de Castilla trajo al mundo desde la Edad Media a la modernidad con pura voluntad. Dios mío, qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces, usualmente lo que se nos traslada de la historia, de esta maravilla de trasladar una cultura, unas estructuras que vienen desde el medioevo hasta la modernidad, de darle el inicio a que el ser humano pueda por fin comprender la forma que tiene el mundo, de incluso descubrir lo que hay más allá y fomentar que con el paso de los años, por supuesto, ya mandando su nieto, don Carlos I de España, al cual en España llaman Carlos V, aun cuando era Carlos V del Imperio Sacro Romano Germánico, puedan incluso estos hombres obscuros hispanos dar por primera vez la vuelta al mundo. Pero eso no se cuenta. Usualmente se dice, doña Isabel la Católica, los reyes católicos financiaron a un obscuro y torvo genovés llamado Cristóbal Colón, que se le ocurrió en mala hora ir por allí a buscar algunos territorios y se encontró con América, y allí comienza el mal de América. Las venas abiertas de América Latina, diría este señor de oscuro proceder llamado Eduardo Galeano. Cuando lo que no se dan cuenta es que cuando el Papa Rodrigo Borja, Alejandro VI, le concede a los reyes católicos la bula intercuetera a finales del siglo XV, diciéndole: ustedes van a ser los legítimos soberanos de esos territorios siempre y cuando ustedes cumplan la contraprestación de evangelizar a esa gente, el mundo cambió. Porque a pesar de que otras civilizaciones, otras culturas, otros reinos no lo hicieran, y por supuesto, casos como el de los anglosajones, cada vez que llegaban a un territorio, cuando quisieron realmente establecer asentamientos, lo que hacían era aniquilar a los naturales que se conseguían, pues a Isabel la Católica
y a su esposo, Fernando II de Aragón, les quedó esta obligación tan importante en virtud de la axiología católica, que estos señores comenzaron a hacer a estos hombres que se encontraban en diferentes estados de civilización y avance, a que fueran hijos de Dios, a que entendieran que la antropofagia era una barbaridad, a que incluso comprendieran la magnitud del territorio en el cual vivían que no conocían. Porque recordarán lo que les decía yo hace unos minutos acerca de la península ibérica antes de que llegara a Roma, ¿no? Pueblos atomizados que se encontraban más o menos en discordia entre sí hasta que llega una potencia unificadora y les da la forma, les da la axiología, les da la base cultural y los hace importantes. Exactamente lo mismo que hace el mundo hispano en América. Y wow, no solamente es que se establece el mundo hispano en América, en la gran mayoría de América, de algún modo u otro, no, crean virreinatos, crean provincias riquísimas. El virreinato de la Nueva España era algo increíble, el virreinato del Perú también. Curiosamente, el virreinato de la Nueva España era un territorio del cual hoy en día buena parte de él pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto que aquel que esté acudiendo a esta conferencia y esté un poco distraído o no se lo hayan contado, porque por alguna razón esas cosas no las cuentan en los medios y esas cosas no las cuentan en las universidades, pues por alguna razón los Estados Unidos de Norteamérica en la etapa republicana de México les quitaron más de la mitad del territorio. Así. Y yo no sé, quizás yo sea un poco ignorante al respecto, o quizás no haya buscado lo suficiente, pero mientras yo he visto a Andrés Manuel López Obrador y al presidente de México en general envalentonados en contra de España por esa cosa malvada, ese genocidio, toda esa crueldad que cometieron cuando llegaron, malvado Colón, malvada Isabel la Católica, nunca he visto a ningún presidente de México reclamarle a sus vecinos norteamericanos que le quitaron más de la mitad del territorio ayer. Yo no sé. Quizás alguno de ustedes sí lo haya visto. Yo no. Ahora, estos fragmentos de historia, de nuestra historia, que no nos han contado, o que nos han contado a medias, o que nos han contado quedamente, o que sencillamente, a menos que usted sea profesional de la historia, no han querido trasladársela, pues yo diría que hace que observemos nosotros nuestra historia y la historia de la hispanidad distinta, ¿no? Es decir, en lugar de pensar que venimos de una cantidad de violadores que cruzaron el océano solamente para violar indígenas y se llevaron un montón de borrachos para hacer que el mundo o el nuevo mundo fuera una cosa espantosa, en lugar de pensar una barbarie como esa, pues pensar que los hombres que cruzaron el océano se encargaron de no solamente establecer nuevas Españas, como he escuchado, sino de crear España. Porque, sinceramente, aquello que observamos nosotros a finales del siglo XV son una cantidad de reinos de la península ibérica, que por supuesto van teniendo algún nivel de unidad, sobre todo cuando los reyes católicos logran establecer su matrimonio, y por supuesto se sojuzga en Navarra, ¿no? Claro, también la toma de Granada en 1492. Pero realmente, cuando vosotros leéis historia, ¿no os habéis fijado que es ese mundo hispano cuando se traslada a América en el siglo XVI cuando comienza realmente a crearse lo que conocemos como España? Esa España que abarca más de un continente. Esa España impresionante, que por supuesto es el adversario a perseguir, el adversario a vencer. Entonces, yo suelo bromear mucho, y lo hacía en Venezuela cuando daba clases en la universidad, antes que tuviera que salir de la tiranía venezolana. Usualmente, a los tiranos no les gusta que se les digan cosas como la verdad, cosas como la cultura o cosas como la historia. Se suelen realmente poner bastante enfadados. Pero cuando uno revisa más o menos lo que ha sido en este mundo en el cual la información viaja como nunca antes,
en el cual tenemos acceso a una gran cantidad de información y hemos creado, como dicen los anglosajones, la sociedad del show business. Cuando vemos estas pelis y sale España en esa época, eso no es lo que yo veo. A ver, incluso yo he notado que en las pelis que se proyectan de alguna manera, los piratas son los buenos. Vamos, esto es una locura, ¿no? Pero obsérvelo así. Pirata, por antonomasia, por supuesto que es un adjetivo, un calificativo a una persona que está cometiendo actos de piratería, que es robar, matar, torturar, ser malo, pero nos parecen simpáticos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que la reina Elizabeth I, Isabel I de Inglaterra, se encargara de darle título de caballero a los piratas siempre y cuando pudieran robar los galeones españoles, a pesar de todas las barbaridades que hacían. ¿Qué tiene eso de malo? Pues no es entretenido. Pero nos hablan de Felipe II, que es lo primero que nos dicen, la Armada Invencible. Ahí, ya. No, ese era una gente que tenía la Inquisición muy atrasados. Pero cuando te pones realmente a revisar los datos y ves que las ejecuciones, sin ningún tipo de procedimiento, que ocurrieron en territorios protestantes, fueron muchísimas, pero terribles. No, de eso hacemos películas también. Las Brujas de Salem, ¿no les parece entretenida? Súper entretenida, ¿no? Pero la Inquisición, eso terrible, eso espantoso que está allí, un pueblo atrasado, nefasto el pueblo hispano. Y entonces llega con la tercera frase que les traía yo el día de hoy, luego de estas dos primeras que he utilizado a lo largo de esta conferencia. Eso que se dice en Hispanoamérica se repite siempre. Ojalá nos hubiesen colonizado los ingleses o los alemanes, porque realmente estos españoles, realmente eso es lo que se dice. Claro, las personas que dicen esta soquetada, que viven precisamente en virtud de esta civilización que les ha trasladado la cretinización vulgar y de alto nivel, porque esta frase yo la he escuchado no solamente en personas que estén en un mercado, la he escuchado en universidades y en doctorados. No se dan cuenta que lo más probable es que si los hubiesen colonizado los ingleses no existirían. Los ingleses tenían esta mala maña de lugar al que llegaban a aniquilarlos a todos. Era una maña que tenían, ¿no? Pero es simpático. Hagamos una película sobre eso, ¿no? ¿Vosotros nunca habéis visto las películas de vaqueros? ¿No? Súper interesantes, ¿no? ¿Cómo es que suena la corneta? Tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun. Y salían por allí los norteamericanos, obviamente, la parte republicana de los anglosajones, a cazar indígenas. Pero nos gustan las películas, ¿no? Esos malvados indígenas que, imagínense ustedes, se quieren quedar con su tierra. Por favor, hay que sacarles para aniquilarlo todo y quedarse con el oro. Y la gente ve esas películas y la gente considera que eso está bien. Luego, dense cuenta ustedes, queridos amigos, que esta parte de la historia en la cual estamos viviendo, en la cual no nos damos cuenta que somos personajes y seres históricos también, y nos quedamos solamente como contemplativamente, ¿no? En esta sociedad de show business, en la cual tenemos la mayor cantidad de acceso a la información que nunca ningún ser humano en la historia habría soñado, pues nos quedamos tranquilos viendo la peli y comiendo palomitas. ¿Para qué, no? ¿Para qué pensar un poco más? Luego vienen momentos más complicados, por supuesto, de nuestra historia en común, ¿no? De nuestra historia que no nos han contado. Había que independizarse de España. Estos señores que solamente habían llegado a robarse el oro, a destruirlo todo, a emborracharse, a violar nuestras indígenas, pues obviamente entonces había que salir de ellos, ¿no? Esta mala gente. 10 minutos, César. Esta terrible gente. Me queda poco tiempo, ¿eh? Y es entonces cuando se comienza este momento, ¿no? En el cual tenemos a una cantidad de personas
que están viviendo un mundo en el cual Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, invade en 1808 España y establece en la corona a su hermano, a Pepe Botella, ¿no? Curiosamente allí comienzan entonces una serie de movimientos en buena medida financiados por los enemigos de España para picarlo todo, para acabarlo todo. Y a pesar de que puedo decirles yo que vengo de Venezuela, el territorio que sufrió probablemente la guerra más destructiva de todas, desde el año 1810 hasta el año 1830, diciéndolo en números porque el dato mata relato. Cuando comienza todo el proceso dicen que la Capitanía General de Venezuela era un lugar muy floreciente, cerca de 1 millón de almas vivían, y en el año 1830 habían 750.000 personas. 1 de cada 3 hombres había sido asesinado, los caminos estaban totalmente destruidos y llenos de gente mala. Y cuando se preguntaba por qué se había hecho, decían, lo hicimos por la patria, por la libertad. Pero curiosamente, los esclavos seguían siendo esclavos. Los grandes terratenientes que habían sobrevivido a la sangría que ellos habían comenzado, seguían también siendo grandes terratenientes, ¿no? Y durante todo el siglo XIX, estos países no levantaron mayormente cabezas, salvo algunos casos puntuales. Pero no solamente pasó en ese lado del Atlántico. Aquellos de vosotros que también recuerden historia de España durante el siglo XIX recordarán todos los conflictos en los cuales hermanos se mataron con hermanos, en los cuales se hizo y se deshizo, y todo eso que había sido el mundo hispano de alguna manera se evaporó, se difuminó. Allí, queridos amigos, esa historia que no nos han contado, o en estos escasos fragmentos que yo he tenido el deber de trasladarles desde mis escasísimas posibilidades, por supuesto que se difuminan, ¿no? Y ya cuando en el año 1898 los norteamericanos, con uno de sus falsos positivos, hacen que particularmente Cuba, el corazón de la hispanidad, se escinda también de España, Puerto Rico y todos estos territorios, no nos puede extrañar entonces. Ahora, históricamente, queridos amigos, no ha pasado mucho tiempo. Todo esto pasó ayer. Aquellos de vosotros que me estéis escuchando y hayan cruzado el Atlántico cumpliendo ese mandamiento que había dejado García Lorca, diciendo que para que un español pudiera comprenderse realmente y pudiera saber que España tenía que ir a América. O aquellos que por supuesto hayan entrado en contacto con los americanos que hemos debido cruzar el océano porque la cosa ya está muy mala, se lo digo yo de Venezuela. Pues tenemos que darnos cuenta que mantenemos la misma base axiológica, que seguimos en buena medida, salvo casos puntuales por supuesto, pensando, diciendo, amando, compartiendo igual. Parecemos más o menos como esas familias que se pelean y no se hablan más, pero siguen siendo familia. De manera que yo tengo mucha fe y tengo mucha esperanza de lo que está ocurriendo, porque de alguna manera confirmo que el hispano está dejando de lado el mundo del show business, que el hispano está comenzando a ver estas similitudes, que salvo casos puntuales, en los cuales siempre, por supuesto, que hay necios en ambos lados del océano, se están dando cuenta que, como decimos, somos la misma gente, pero con diferente nacionalidad. Y no les digo yo que de alguna manera volveremos a la gloriosa etapa de don Felipe II, pero imagínense vosotros que de pronto esas 600 millones de almas que nos encontramos desperdigadas por allí hablando castellano, comenzáramos a pensar que somos hermanos y que actuando juntos, manteniendo nuestras habilidades, nuestra cultura y nuestros retos en común, nos iría mejor. Seguramente entonces, queridos amigos, nuestra historia en común y aquellos que no nos han contado de nuestra historia serían menos cosas y tendríamos muchas más cosas que contar. Muchas gracias. Muchos libros, él no tenía libros. En Venezuela. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un
poco en común y decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no?